Ah, yo es que sí tengo. Vamos a ver esta tarde cómo se viajaba en tren. Para esto no hay sonido, ¿no? Esto ya es el tren. Choco, 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 choco. Para eso está Ricardo. Ricardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Encantado. Bien, encantado. De tenerte por aquí. Ricardo, tú eres de Mérida, ¿verdad? No, soy de Puebla de Sancho Pérez. Ah, del pueblo de Sancho Padre. Ah, del pueblo de mi Sancho padre. Pérez. ¿Pueblo de tu padre? Pueblo de mi padre. Ya entraremos después en detalle. ¿Eh? Ya entraremos después en detalle. Ya entraremos luego en detalle, que seguro. Seguro. ¿De apellido tuyo cuál era? Fernández Montaño. El mío, no, hombre. El mote familiar yo no me lo sé, el mote familiar. Es que luego hablamos tranquilamente. Fuera antena. Sí, sí. Cuéntame la historia de todo el tren y de todo esto que tenemos aquí encima de la mesa. Bueno, pues en 1978 terminé el COU, que era el curso de acceso a la universidad, bueno, de orientación universitaria, y en mi casa se planteó el dilema de qué iba a hacer yo, qué iba a hacer a continuación, ¿no? Ajá. Mi idea era ser periodista. Yo quería irme a la... ¿Ah, sí? Sí, tenía un primo en Madrid, en la Complutense, y me tenía un poquito la cabeza de que me fuera, vale. Además deportivo, me hubiera gustado... Meterme en el deporte, meterme en el deporte deportivo. Mi madre, por el contrario, quería que me fuera a Santa Ana, Almendralejo, a estudiar magisterio, y además me ponía un caramelo en la boca que en el 1978 era grandísimo. Es decir, me compraba un coche para ir y venir de Almendralejo a mi pueblo. Era maravilloso. Era la mejor oferta. Era la mejor oferta. Pero llegó mi padre y dijo, oye, mira, hay un examen del Regimiento de Movilización de Práctica de Ferrocarriles, que entras en el ejército y al mismo tiempo te forman de militar y de maquinista, ¿por qué no te presentas? Bueno, pues venga, pues, es la primera opción, eso era sobre mayo por ahí, la universidad empezaba después, y fui a Sevilla a examinarme, creo que había 15.000 personas que se presentaron en toda España, había 450 plazas, yo vi aquello, digo, esto es imposible. Pero una tarde de estas de verano, en junio, mi madre escuchando la radionovela tan famosa de aquella época, que era, creo que era Lucecita o algo así. Sí, me confirman todo el público que sí, era Lucecita. Mi padre enredando por allí, mi hermana a sus cosas, yo a la mía, a las 4 de la tarde el cartero. Un cartero a las 4 de la tarde en 1978 no era una multa de tráfico. No, eso era está algo ni muy, Hacienda, no, ni Hacienda. era muy importante. Ni Hacienda. Entonces, Digo, dice mi padre, ¿qué has aprobado? Pensó él, y en efecto, a la mili y a ser maquinista. y eso te cambió la vida por completo, Por claro. completo. Había 3 caminos, fui a ver el primero, si me dejaban pasar y me dejaron pasar, si no, hubiera sido periodista o maestro. Fíjate, entonces te empezaste a formar, ¿y cómo cambia tu vida a partir de entonces? Bueno, pues yo salgo de un pueblo pequeño, la Puebla tiene 3.000 o 3.000 y pico de habitantes, los medios de comunicación entonces, ya digo de teléfono y demás, no existían, había teléfonos fijos, pero muy pocas casas lo tenían, lo que había eran muchas cabinas, eso sí, en los pueblos, pero no había forma te ibas a un pueblo, dejabas tus amigos, dejabas tus amistades, dejabas tu familia y te ibas a hacer el servicio militar durante 4 años. Era un periodo militar de 4 años que después se quedó en 3 y primero fui a Colmenar Viejo, a la instrucción, después al previo fue en Carral y terminé por De nota... hecho, ahí te estamos viendo, ¿no? Ahí ¿qué edad tendrías tú más o menos? Hay 18 años, eso 18 añitos. en 1978. En el 78. Años. O sea, tardaste 3 años en aprender, en formarte. En formarme. Y dentro de esa formación está también la práctica, es decir, terminas de cabo primero, pero al mismo tiempo haces de ayudante y ayudante autorizado que haces de maquinista. ¿Y te formaron como maquinista de viajeros o de mercancías? No, te forman de todo, el maquinista es maquinista de todo. Lo que pasa es que después, en función de la residencia que vayas, hay residencias que tienen mezclado el gráfico de mercancía y de viajeros, por lo tanto haces tanto mercancía como viajero. ¿Y se conduce igual un tren que otro? ¿O tiene alguna especificación técnica? Es mucho más difícil un mercancía, muchísimo más difícil. Sí. ¿Por qué? Yo pensaba que al haber personas era más importante... No, bueno, la importancia ya es la que tú le quieras dar, pero bueno, claro. Yo creo que es más difícil conducir un tráiler de no sé cuántas toneladas que un coche. Pues exactamente igual. Que es de la peso. orografía en España, sobre todo en las zonas que yo he trabajado, en la zona de Huelva, la zona de Teruel, que es una orografía durísima. Teníamos hasta trenes con 4 tracción, que eso se ve en pocos sitios. Es decir, un tren con 2 máquinas por delante y 2 máquinas por detrás para poder subir cuestas, pues eso es mucho más dificultoso que conducir un tren de viajero. Un tren de viajero es mucho más fácil. O sea, has estado en Sevilla destinado, en Sagunto, en Teruel y aquí en Mérida también. Y aquí en Mérida. O sea, ¿no te has cansado de recorrer España, vamos? No, y teniendo en cuenta que cuando tú estás en una residencia, tú de esa residencia vas a muchos sitios. Es decir, yo cuando estaba en Sevilla iba a todas las provincias, a todas las capitales de provincia con los trenes. Incluso estando en Sevilla hacíamos el Ruta La Plata-Salamanca.
El tramo de Sevilla-Salamanca, Salamanca-Sevilla lo hacíamos nosotros. Cuando voy a Teruel, pues voy mucho a Zaragoza, voy a Valencia. Cuando estoy en Valencia, pues voy a Barcelona, voy a Alicante, voy a Murcia. Y aquí pues era Madrid, Ciudad Real, Badajoz, Sevilla, Huelva. Y esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo nosotros esta tarde, es ¿cómo recuerdan los extremeños aquellos viajes en tren hace tantos años? Vamos a verlos, a ver qué nos dicen los extremeños. ¿Y cómo eran las máquinas de los trenes entonces? Pues de vapor. De vapor. De vapor con carbón. Iba el maquinista y el fogonero. Y el fogonero era el que iba echando el carbón para las máquinas, que eran carbón que se llamaban brisquetas. ¿Los trenes era todo para la misma gente o tenían apartamentos distintos? Apartamentos distintos, según, claro, pagaras. Si tú querías ir en primera, pagabas primera. Si tú querías ir en segunda, pues segunda, según el dinero. Y primera, que eran unos trenes más acogedores, más unos departamentos más acogedores con unos asientos de terciopelo verde. Los segundas eran Sky y los de tercera eran de madera. No recuerdan mal. No. Y es como si hubiera sido ayer. Se nota que ha montado en el tren, lo que es verdad que todo ha evolucionado mucho, ¿no? Ella habla del vapor. Sí, que lo tenemos. Que ahí tiene el carbón, pero bueno, en mi época, yo cuando llego ya no existe el carbón, ya existe el diésel, existe el eléctrico. Lo que sí es verdad que las condiciones del maquinista no eran muy buenas estaba todavía muy lejos de lo que estamos ahora. Uno de los grandes avances fue el método del frenado. Sí. Porque antes no había estas cosas tan modernas de que pulsas el freno y te ralentiza en cuestión de segundos. Mira, el ejemplo lo tienes ahí, eso es un J, ahí se transportaba todo tipo de mercancía, pero esa cabina que tiene fuera, eso era del guardafreno. Ese vagón está hecho sin freno, es decir, ese era el maquinista el que pitaba y según el pitido, en cada vagón iba un guardafreno, iba apretando o aflojando los frenos. Yo eso no lo he conocido, ¿eh? Yo cuando llegué ya con las mangas de vacío, que era el primer freno que conocí yo, que es un freno, bueno, que lo que tenía que era lento, que tardaba mucho en frenar y tardaba mucho en recuperar. ¿Cuánto tiempo se tardaba en frenar, por ejemplo? Ahora que tú frenas en cuestión de segundos, ¿tienes el tren parado? No, en cuestión de segundos no lo tienes. No, tú necesitas mínimo 1.200 metros para la frenada de un tren, pues si no saldría la gente volando del tren. Bueno, segundos me refiero. Segundos. Pasamos del guardafreno al freno de vacío, que era el clásico freno que tú frenabas, empezabas a bajar, y esto no para, que esto no para, que esto no para, y cuando frenaba se quedaba el tren agarrado, es que no lo podías ni mover para poderlo aflojar. Después entró el freno automático, que era mucho más rápido y más eficaz, entonces podías apurar más, de ahí que se haya ganado en velocidad, en los trayectos se tarde menos, porque los frenos... no tienes que parar con tanta antelación. Tanta antelación, no tienes que coger el freno muy lejos porque puedes apurar un poquito más, entonces ahí se ganó muchísimo en seguridad. Estamos hablando del año... Eso es un tractor de maniobra. Cuando yo llegué a Mérida, en Mérida hay 23 vías. Había tanto trabajo en Mérida a nivel ferroviario que había 2 tractores de maniobra, uno por cada lado. Uno por el lado de Bahía Gonzalo, el lado Guareña Don Benito, y otro por el lado de Los Milagros. Sí. Y no paraba, ni de noche ni de día. Es más, Villa Gonzalo entonces era estación, ahora ya no existe ni como estación, y tú llegabas con un tren de Ciudad Real y te paraban y te decían, tienes que dejar el tren aquí porque Mérida no admite material, estaba llena, completa. Ahora vas, hay 23 vías y probablemente están las 23 vacías. ¿Cómo era la distribución de los asientos antes en el interior? Los coches... ¿Iban también 2 y 2? ¿Te refieres a los coches de viajeros? Sí. No, los coches de viajeros eran más cercanos porque eran coches con un pasillo lateral que comunicaban con todos los departamentos. Los departamentos eran 4 personas en un lado, 4 en otro. Tenían detrás los marcos de las estaciones, de las diferentes estaciones de España. Y como los viajes duraban 18 o 20 horas para ir a Barcelona, por ejemplo, pues allí te echabas familia. Claro, que hacías un montón de amigos en ese trayecto. Probabas patateras, probabas jamón, probabas vino, porque te hacías amigo de la gente. Y había trenes también donde se podía dormir plácidamente. Sí, porque además, con todo lo que tardabas en llegar de un sitio a otro. Y además, ya el que viajaba mucho sabía, por ejemplo, que arriba hay un portamaleta que te metías arriba y ahí te ponías a dormir allí hasta que llegaras al destino. ¿Sí? O para esconderte del interventor. También, había picaresca. Había gente que se escondía. ¿Cómo recuerdas tú esos trayectos desde tanto tiempo? ¿Se recuerdan con cariño? Sí. Yo lo que más recuerdo es la evolución, ¿no? Cómo hemos pasado de... Ya digo, hemos perfeccionado muchas cosas, pero hemos perdido un poquito de humanidad. Ahora tú te montas en el tren, nos vemos todos, pero no nos vemos ninguno.
porque todo el mundo está con el móvil y nadie mira bien. Es decir, da igual quién se siente delante tuya, que cuando te bajes te preguntan de qué color es la chaqueta que el que iba delante tuya y no sabes quién era. Eso es verdad. ¿Los maquinistas también dormíais en los trenes? ¿Os turnabais con los compañeros? No, nosotros había turnos que eran al cruce con otras dependencias. Por ejemplo, tú ibas dirección Ciudad Real y una pareja venía con otro tren de Ciudad Real para acá, te cambiabas y nos volvíamos para casa. Y otras veces pues ibas a dormir a Ciudad Real, a Madrid, y dormíamos fuera de casa. Y dependiendo, ¿no? No, teníamos unos cuartos dormitorios donde dormíamos, cuartos dormitorios de Renfe, y allí pues dormían las 8 o 9 horas reglamentarias y otra vez de vuelta. Pero bueno, las jornadas eran terribles, cabinas sin aire acondicionado, un deterioro total, ¿no? Hasta que pasaron cosas muy importantes. ¿Cómo viajar de noche en tren? Es que yo nunca lo he hecho. De noche, nunca. Si tienes la edad que tienes, ligarías un montón. ¿Sí? Sí. Ah, esto me interesa entonces. Sí. Pero ya no existen trenes de noche. Bueno, pero puede ser que, no sé si existe uno. A quien corresponda que pongan un tren de noche, un tren nocturno. No, pero ahora la gente tiene tanta prisa y tanta eso que ya no... Eso es verdad. Pero tú te metías en el tren y era un pasillo y la gente tenía su departamento, pero los que no podían dormirse salían al pasillo a fumarse un cigarro, entonces se podía fumar los trenes, ¿no? Claro. Y entonces pues allí... Y me imagino que habrás visto un montón de historias de todos esos inmigrantes que iban de un sitio a otro de España con las maletas cargadas de cosas, de recuerdos, y también con esa inseguridad y con esa, no sé, de cambiar de ciudad. Sí, lo que más notaba en el tren, sobre todo en la época de Navidades, en la época de las matanzas, en la época del verano, cuando los emigrantes venían con 4 maletas y se iban con 12. O los abuelos iban a ver a sus hijos a Barcelona o a Bilbao y se llevaban por parte de la matanza, parte de cosas de Extremadura que se llevaban a sus hijos. Eso sí lo veía. Como el tren siempre ha sido un medio de transporte donde no te pesan lo que lleves, no... Eso es lo bueno, también una de las cosas muy buenas. No es como el avión que dice, no, tú puedes llevar 10 kilos y 10 kilos tienes que llevar, ahí te puedes llevar. Entonces también el tiempo no era tan importante como es ahora. Es verdad que se tardaba muchísimo, pero tú podías parar, es decir, tú iba la gente sin agua y te decía, llegaban y te decían, no llevamos agua. Y llegabas, por ejemplo, a una estación como Caracollera, que era una sierra y tenía un montón de fuentes que caían con grifos, que caían de la sierra, y tú en vez de parar 3 minutos parabas 10 para que la gente llenara la botella de agua. O llegabas a una estación donde había una cantina y dabas tiempo para que la gente los comprara. tiempos eran diferentes a los de Muy ahora. Diferentes, más humanos, más cercanos. Es verdad. Tú con tanto viaje habrás echado de menos también a tus hijos cuando era un viaje largo. Sí, evidentemente. Eso se lo tragaba a toda mi mujer. Yo le decía muchas veces, además teníamos viajes de que tardábamos 1 día y medio en volver y siempre contábamos el chiste ese, ¿no? Además, como veníamos con las máquinas tan sucias, no como ahora, pues cuando llamaba a la puerta muchas veces decía mi mujer, niño, venid para acá, que hay un hombre en la puerta. Y ese era yo, evidentemente, hace día y medio que no me veía. Vamos a saludar a alguien que seguramente te hace mucha ilusión. Kevin, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Kevin es el hijo de Ricardo. ¿Cómo estás oyendo tú a tu padre? Pues Lo cuenta con mucho cariño. Sí, con muchísimo orgullo desde aquí, desde Asturias. Bueno, ¿cómo vivías tú? Supongo que eras muy pequeño, pero lo echabas de menos, ¿no? Cuando tardaba 1 día y medio en llegar a casa, que los padres de los otros niños pues lo tenían a la hora de comer y el tuyo estaba de viaje. Sí, al final es lo que dice él. A lo mejor se iba y yo recuerdo de esperar 48 horas que viniera a lo mejor mi padre. O sea, los trayectos eran muchísimo más largos y se notaba. Sin embargo, también te inculcó a ti el amor por los trenes, absolutamente. Sí, a mí y a mi hermana. ¿A los dos? ¿A qué os dedicáis vosotros? Somos los 2 maquinistas ahora mismo. Mi hermana está en Barcelona y yo estoy en Asturias ahora mismo. O sea, que los 2 maquinistas, que eso que no lo hizo nada mal. No, para nada. Ni como padre ni como maquinista. Porque nada más que tienes que ver cuando se jubiló el cariño que le tenían todos los compañeros, la verdad. A mí me gustaría jubilarme y tener todo ese cariño. Pues seguro que también lo vais a tener. Cuando lo escuchas a tu padre hablar con ese cariño, con ese amor de su profesión, ¿cómo lo recibes tú? Bueno, a ver, yo tengo la suerte de que tengo una enciclopedia en casa. Estoy empezando por así decirlo como maquinista y cada vez que tengo cualquier tipo de problema, pues lo más fácil es llamar a mi padre y sobre todo escuchar lo que tiene que decir y luego es verdad que yo tomo la decisión, pero bueno, ha estado 40 años en la vía. Yo creo que un poquito más de esto sabe. Solo un poquito más. Sí, solo un poquito. ¿Cuál ha sido la última pregunta que le ha hecho tu padre? Pues a ver, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo, pero ya te digo que estoy
cada día hablo con él de algún tema, de cómo actuaría en alguna cosa o, bueno, cosas en algún tren específico, de qué me ha pasado, de cómo actuaba él, de cómo actúo yo ahora. Es verdad que las cosas han cambiado mucho, han cambiado muchísimo, de lo de antes a lo de ahora. Y muchas de las condiciones que tenemos hoy en día y que es un trabajo bastante más con mejores condiciones es por ellos, por la gente de la edad de mi padre que luchó por nuestros derechos. Totalmente, pues un aplauso para toda esa gente que ha trabajado toda la vida y que nos ha hecho la vida un poquito más fácil a los demás. Kevin, muchísimas gracias por entrar en directo desde Asturias. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo tu hijo, que no he dicho nada? Adiós, campeón, muchas gracias. Claro, es que hablan todos los días. Y como le digo yo, atento a la señal. Atento a las señales. Es que sí, muchas veces que parece que la gente no le damos importancia, no le damos de verdad el valor que tienen profesiones como la tuya, que nos habéis hecho la vida un poquito más fácil a todos. Sí, mira, nosotros, y ellos lo están viviendo ahora, nosotros en 1986 nació un sindicato que era el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios Españoles, bueno, y nosotros estábamos en el Comité de Empresa Estatal, pero éramos tan pocos, el sindicato tenía tan poca fuerza, en teoría, que después tuvo mucha, que todas nuestras reivindicaciones eran muy fáciles. Era, bueno, pues que nosotros hacíamos trenes donde, al no tener cortinillas en la cabina, poníamos cartones para que el sol no nos diera. Y por una rajita de eso mirábamos. No teníamos aire acondicionado, las calefacciones eran cada vez peores. Después teníamos los cuartos dormitorios de Renfe, no se invertía, por lo tanto, cada vez estaban peores. Hacíamos 18 o 20 horas. Entonces, lo que conseguimos, se creó el agente único. Ahora en el tren va una sola persona, antes íbamos dos. Entonces, también luchamos un poquito porque la gente que estaba en una residencia no las mandaran después de 20 años en una ciudad. Pues ahora, como te vas a ascender a maquinista, te tienes que ir a Barcelona. Luchamos por todo eso. Lo conseguimos en una huelga salvaje, porque fue salvaje contra la empresa. Pero lo más importante que conseguimos fue que la empresa nos respetara y que nosotros respetáramos nuestro trabajo, porque nosotros estábamos haciendo 20 horas como animales, porque era la única forma de llevar algo de dinero a casa, porque no estábamos muy bien pagados. Y así no podía ser. No podía ser. Ricardo, ha sido un gusto tenerte ahí conmigo en 2 de tarde. Encantado. Muchas gracias por todas estas historias que nos cuentas y sobre todo por ponerlo en valor, que eso siempre es importante. ¿Y ya hablar edad de tu padre? Siempre. ¿Qué? ¿Edad de tu padre? Mi padre es del 57. Antonio Muñoz. Sí, 2 años más que yo. Seguro. Hemos salido de copa. Hasta las 8:30, más cosas en 2 de tarde. Antonio Muñoz, del 57. Bienvenidos a una nueva aventura de 3 tristes hermanos sin